Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a las actividades de reforzamiento sobre economía del hogar. Esta charla será impartida por dos participantes, la licenciada Brenda Gómez, FinAdvisor en Network, y el licenciado Ricardo Chavero, CEO en Network, quienes harán referencia a las finanzas personales. Les recuerdo que durante la charla ustedes podrán realizar sus preguntas a través del chat de Facebook a fin de aclarar sus dudas en nuestra sección de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, quiero platicarles un poco sobre estos expertos en el tema financiero. Ricardo está a cargo de la dirección y Brenda se encarga de la asesoría financiera en la FinTech Network, donde su visión es revolucionar la planificación financiera a través de la era digital, empoderando a sus clientes mediante la creación de un proyecto de vida financiera. Juntos tienen un podcast llamado El dinero no viene con instrucciones, donde hablan sobre planeación financiera, ahorro, inversión, finanzas en parejas, finanzas en familia, etc. En este momento, cedo el uso de la palabra a los licenciados Ricardo y Brenda. Buenas tardes, licenciados. Adelante. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a Alfie por la invitación. Brent, creo que tienes por ahí mute. ¿Podrías compartir la presentación? Claro, aquí voy. Listísimo. Listo. Pues les vamos a platicar de un tema que es importantísimo, economía del hogar y finanzas personales. Como lo hemos dicho varias veces en nuestro podcast, lamentable o afortunadamente, ahorita que estamos viendo la pandemia, véanlo como una especie de simulacro de qué puede pasar cuando tenemos malas finanzas en el largo plazo, ¿no? Como lo hemos dicho varias veces, pues imagínense que este es un simulacro de lo que va a ser su retiro, ¿no? Entonces creo que es muy importante tomar en cuenta el tema del dinero. Como nosotros decimos, el dinero lo van a ocupar toda la vida, sin importar la profesión que tengan. Y es importante que desde ahorita, digamos, en el momento en el que se encuentran, que muchas veces decimos, ¿por qué no nos enseñan esto cuando estamos en la preparatoria, en la universidad? Bueno, creo que ahora es un muy buen momento para poder dar un paso adelante en el tema de finanzas personales. Ya voy. Les platicamos de nosotros, somos una fintech, buscamos hacer que el retiro sea un producto de consumo accesible, que la planeación sea un producto de consumo accesible, lo que creemos que es un tema fundamental que nos va a ayudar a que podamos tener un mejor mañana. Les platicamos un poquito, surge a raíz de la problemática y que todos los días todos tomamos decisiones financieras, en promedio entre 8 hasta 16 decisiones financieras tomamos todos los días y que van desde cosas tan sencillas como comprar algo en la tendita de la esquina, la primer tarjeta de crédito, hasta que un día se convierte en un crédito hipotecario o si ahorré o no ahorré para mi retiro. Y son decisiones que tomamos todos los días y es importante que las tengamos en cuenta. En México se tiene cerca de 1 billón de pesos en deuda a los bancos, deuda al consumo. Entonces es importante aprender a ocupar estos instrumentos financieros, que no es otra cosa, no es que sean malos o buenos, son instrumentos financieros y si los sabemos ocupar de forma correcta, pueden ser nuestros aliados en nuestras finanzas. Hay que tomar este punto muy en cuenta. Cerca del 86% de la generación no va a tener un retiro digno. Entonces es muy importante que empecemos a dar un paso hacia adelante para que podamos ir planeando el día de mañana. Y recuerden que una forma de empezar a generar patrimonio, que ahorita hablaremos un poco más de eso, cerca del 50% de la población no es dueña de una casa, ¿no? Y no es la única forma de hacer patrimonio. Ahorita hablaremos de que hay muchas más formas en las que podemos generar patrimonio y hay que saber de qué otra forma se puede hacer esta parte. Tema de ahorro e inversión, pues solamente del 1% de los que ahorran invierten. Se calcula que hay cerca de un 36% que tiene su dinero en una institución financiera y lo que estamos buscando, por supuesto, es que pueda haber más inclusión en el tema de ahorro e inversión.
Ya entrados en el tema de economía familiar y finanzas personales, les queremos compartir este modelo de finanzas con el que trabajamos en Networth. Es un modelo de 7 pasos que de alguna manera, si a través de nuestra vida financiera vamos siguiendo estos pasos, pues es una excelente guía en la que estamos atendiendo todas las cuestiones fundamentales para la etapa de vida en la que atravesemos. Entonces, en realidad no importa a qué te dediques, o sea, cuál sea tu rol en la familia, o sea, ahora hay muchos modelos de familia, entonces la responsabilidad financiera no tiene por qué recaer solo en una persona. En temas de economía familiar, todos deberíamos de estar involucrados en las decisiones, si no en todas las decisiones financieras, en planeación financiera. Y ya iremos como hablando a detalle de estos pasos, pero por ejemplo, así como todos somos responsables, así si nos queremos ir de vacaciones, pues a lo mejor entre todos podemos hacer la planeación de dónde puedo hacer recortes, qué gastos puedo dejar de hacer para empezar a hacer acumulación o si no tengo fondo de emergencia. Les digo, empezaremos a hablar más a detalle de esto, pero que sepan que todos y todas tenemos responsabilidad de administrar nuestro capital. Entonces, ya sea como que yo soy la cabeza de la familia o soy la proveedora principal o soy estudiante y en realidad mis papás me dan dinero y, o sea, si yo tomo decisiones relacionadas al dinero, entonces también puedo seguir estos 7 pasos que me ayudarán a conseguir metas financieras. Les voy a hablar del primer paso, que es la organización. La organización se refiere, lo voy a poner por acá, la organización se refiere a identificar en qué gastamos. Pasa o bueno, no sé si les ha pasado, les han contado que de pronto, por ejemplo, con el efectivo, ¿no? Que pagan algo con un billete de 200 pesos y guardan el cambio. Y entonces de pronto se les antoja como ahí pues algún bocadillo y pagan porque son 10 pesos, son 15 pesos. Y de pronto, cuando abrimos la cartera, es como de, ay, de los 200 pesos que traía, pues ya solo me quedan 30 pesos. ¿En qué me lo gasté? No sé. Así va a otras escalas, ¿no? Entonces hay que saber en qué gastamos, identificar en qué se me va el dinero y sobre todo que podamos a través de un registro localizar las fugas, porque como les decía, hay gastos que en el momento nos parecen insignificantes, o sea, si de pronto gasto 10 pesos, 20 pesos, pueden resultar como, bueno, no me impactan tanto, pero si hago esa suma de cuántas veces a la semana gasto esos 20 pesos en cualquier cosa y luego lo hago al mes y luego lo hago al año, entonces me doy cuenta que todas esas cantidades impactan. Entonces hay que empezar a localizar si tengo alguna fuga. Ahora, ¿cuáles son los gastos recurrentes? Porque sí, o sea, hay gastos que sí o sí tenemos que hacer. Entonces, a veces pasa que, bueno, pues yo más o menos creo que gasto esto al mes. Entonces, vamos a dejarlos creo, medio me acuerdo, o sea, como vamos a dejar esas cosas como inciertas para empezar a tomar el control de nuestro dinero y empezar a organizarnos. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Hay muchas maneras, o sea, la básica puede ser como traigo un cuaderno y una pluma y lo voy registrando, o hay quien es más organizado y dice, bueno, pues yo hago un Excel. Y, o sea, ahora con el uso de la tecnología, la verdad es que tenemos muchas modalidades que nos facilitan el registro o la identificación de en qué gasto. Entonces, puedo utilizar una app. De hecho, si se meten como a las plataformas de aplicaciones de ya sea el Android o iOS, pues pueden buscar así una aplicación de registro de gastos y se van a dar cuenta que la oferta es súper amplia. Entonces, se pueden se pueden apoyar de esas herramientas y poder empezar a identificar en qué gasto. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, Ricardo. El segundo tiene que ver, una vez que ya identificamos, acuérdense que véanlo como si fuéramos una especie de empresa, ¿no? El dinero entra, el dinero sale y para que podamos tener un buen manejo hay que tener un presupuesto, que es justamente la segunda parte, que es un enfoque. Nosotros tratamos de hacerlo de una forma muy sencilla, ¿no? Identificar, le llamamos el modelo 50-20-30, que es este modelo en particular, se los puedo garantizar que la mayoría de nuestros clientes, después de que llevan 10 años trabajando, dicen, ¿por qué esto no lo empecé a aplicar antes? Entonces pongan mucha atención porque creo que es un modelo bien, bien importante. Vamos a suponer que estamos hablando del primer trabajo remunerado que tenemos, y vamos a suponer que empezamos ganando 10,000 pesos. Entonces, es un parámetro, no quiere decir que a fuerza tenemos que hacer esto, pero es una guía. Si ganamos 10,000 pesos, quiere decir que hasta
$5,000 o el 50%, deberíamos de destinarlo a gastos esenciales. Llámese techo, comida, transporte, digamos cosas básicas, ¿no? Decir, oye, si no gasto esto, pues no puedo vivir. Bueno, a eso se refiere gastos esenciales. No más. Muchas veces llega a pasar que empezamos nuestro primer trabajo, etcétera, y nos vamos a una zona costosa o vamos y sacamos el coche que ocupa más del 50% de nuestros esenciales y eso eventualmente se va volviendo una bola de nieve que nos impide poder progresar financieramente. Entonces es muy importante que tratemos de cuidar estos porcentajes. Hasta un 30%, que ese muchas veces se nos termina yendo a muchas generaciones en estilo de vida, que es cualquier otra cosa que queramos. Va desde quiero irme de vacaciones, quiero comprar un nuevo celular, quiero el nuevo iPad, quiero una computadora, etcétera. Lo ideal es que no sea más del 30% que dediquemos a un estilo de vida. Y para el futuro o ahorro, que puede ser a corto, mediano o largo plazo, un 20% o puede ser más. Va a depender de las metas que cada quien tenga. Pero es una forma, digamos, sencilla de decir, oye, pues ya sé que mis esenciales son vivienda, transporte, alimentación, si tuviera alguna deuda, si estoy pagando algún seguro, estilo de vida, pues desde cuidado personal, regalos, suscripciones, vacaciones, ropa, el nuevo teléfono, etcétera. Y futuro va desde inversiones, educación, por supuesto, o si tuvieran que hacer alguna reestructuración de deuda, pues ya sabremos si es un 20 o puede ser más o puede ser menos, pero es un buen parámetro que podemos tener de cómo ocupar nuestras finanzas. El tercer paso, hablamos de los pilares financieros, que es este plan. Hay tres elementos en nuestra vida financiera que, como les decía, no importa en qué etapa estamos, siempre hay que tenerlos como muy identificados y muy claros. Entonces, los tres pilares son, la carita feliz es vivir sin deudas o tener las deudas controladas. ¿Qué quiere decir? A veces, si somos víctimas de las tarjetas de crédito en el sentido de que nos dejamos ir con todo sin medida, con los gastos y de pronto decimos, ay, pues ya meses sin intereses. Y entonces voy sumando los meses sin intereses de la televisión, pero también los meses sin intereses de la ropa, pero los meses sin intereses de algún servicio que pagué. O sea, cuando vamos sumando eso y se nos sale de control, resulta que ya estoy pagando más del 20% de mi ingreso mensual en las deudas. Eso representa un problema porque nosotros siempre hablamos de, si vemos la riqueza como una línea recta, donde veo por un lado los números positivos y por otro lado los números negativos, si yo tengo las deudas fuera de control, pues estoy avanzando como en el sentido contrario, estoy avanzando en los números rojos, ¿no? Entonces, de lo que se trata de tener planeación financiera, tener finanzas sanas, es como construir hacia el otro lado, construir de números positivos. Entonces, por eso es súper importante que siempre, en cualquier etapa de la vida, tenga las deudas bajo control. Bueno, entonces ese es el primer pilar. El segundo pilar es fondo de emergencias. Eh, Sin importar, así como si tengo dependientes o no dependientes, todos y todas debemos de tener construido un fondo de emergencias. Por ahí, ahora que empezó como este tema de la pandemia, que circulaba un meme en internet que decía, ¿se acuerdan cuando su mamá les decía ahorra para cualquier cosa? Pues cualquier cosa ya está sucediendo, ¿no? Entonces, el fondo de emergencia siempre lo tenemos que tener listo. ¿Y qué es eso? Pues bueno, ya una vez que hice mi enfoque, lo que nos habló Ricardo y que ya tengo identificado cuáles son mis gastos esenciales, lo que sí o sí tengo que pagar cada mes. Entonces, mi fondo de emergencia tiene que ser, por lo menos, si no tengo dependientes económicos, así si soy soltera, si eres soltero y no nadie depende de ti, pues ok, de 3 a 6 meses de tus gastos fijos es suficiente. Pero si ya tengo alguien que depende de mí, pues ya necesito un fondo de emergencias más grande, entonces que sea de 6 a 9 meses. ¿Dónde puedo tener mi fondo de emergencias? Pues tengo que buscar un instrumento financiero que me permita, uno, liquidez. Es importante que el instrumento financiero que elija para acumular mi fondo de emergencia me permita liquidez. ¿Por qué? Porque la emergencia no espera. Y entonces vamos a suponer, pues yo tengo un guardadito, tengo un reservado y lo puse en un plazo fijo. Híjole, si la emergencia sucede en ese plazo fijo, ya, como dice mi papá, estoy con los dedos en la puerta. Entonces, aquí se trata de que yo pueda disponer de ese capital cuando lo necesite, pero tengo que buscar salvarlo de la inflación.
Hablamos de la inflación, que es este efecto que hace que cada vez nos alcance para menos con la misma cantidad. Y el ejemplo es como, pues acuérdense, hace 5, 10 años, para los que están muy chiquititos, pues bueno, seguramente no podrán hacer esta comparativa, pero ¿qué compraban, por ejemplo, con 10 pesos? ¿Y qué compran con 10 pesos hoy? Ya nos alcanzó para menos, ¿no? Ese es el efecto de la inflación. Por eso, si yo tengo ahorros estacionados en el banco, pues aparentemente el número sigue igual, pero pues la inflación, que es como un fantasma, le va quitando poder adquisitivo. Entonces, bueno, el fondo de emergencias lo tengo que tener en un instrumento financiero que me pague por lo menos la inflación y que me permita liquidez. Ahora, ya que tengo construido mi fondo de emergencias, el tercer pilar de las finanzas es retiro. Retiro es la meta financiera más importante que nos toca construir durante nuestra vida productiva. Entonces, a veces, y nos ha tocado de pronto que conocemos gente que está como en los 20, 23, 24, que están como en su primer trabajo y que les preguntamos, oye, ¿qué estás haciendo para el retiro? Y entonces dicen como, falta mucho. El retiro ahorita, la verdad, ni pienso en eso. Creo que todos deberíamos de cambiar este chip. Y si tú me estás viendo y todavía estás como en la secundaria o en la prepa o ya estás por graduarte, quédate con esto. Lo más importante que te toca construir durante tu vida productiva es el retiro. Estamos cercanos a una crisis en 2050 donde pues vamos a ser muchas personas de edad avanzada y que la gran mayoría no tendrán de qué vivir en ese entonces. Entonces, por eso es súper importante atender el tema de retiro. Y si lo empezamos, mientras más jóvenes lo empezamos, es más fácil porque digamos que hay una magia en el tema de inversiones que se llama interés compuesto y les hablaremos adelante de esto, pero podemos aprovechar como todo ese tiempo que nos toma desde que nos graduamos hasta que podemos retirarnos y pues esa es la magia como que podamos ir construyendo números positivos, construyendo riqueza. Este es Además, entonces Bren, pilares por financieros. Ajá. como decimos, el retiro hay muchas cosas que pueden comprar el dinero, ¿no? Acuérdense que, ¿por qué es importante hablar de estos temas? Para que no te tengas que preocupar por el dinero. Si no dominas estos temas, entonces todo el tiempo, y te lo puedo garantizar, toda tu vida adulta, te vas a estar preocupando constantemente por el tema del dinero, ¿no? Y como nosotros decimos, el estrés por el dinero es terrible porque no vas a ir por la vida contándole a tus cuates, ¿qué quieres, Bren? Estoy súper endeudado. No, si yo te conté, usualmente es algo que nos quedamos, y específicamente hablando de deudas, si yo de pronto quiero un coche, puedo pedir un crédito. Si quiero una casa, puedo sacar una hipoteca. Si quiero un nuevo celular, puedo pagarla a mes sin intereses. Pero si no tengo dinero para mi retiro, nadie te va a prestar dinero. Eso no se puede comprar con deuda. Entonces, debe de ser una de las metas más importantes que tengamos. Y mientras antes lo entendamos, que es importante ir sembrando esa semillita para el futuro, creo que nos va a ayudar mucho en el largo plazo. En efecto, entonces este fue el tercer paso, que son los pilares financieros. Ricardo, ¿nos vas a hablar sobre construcción? Sí, el cuarto paso, a mí me gusta hacer mucho la analogía de, como si, imagínense que estamos haciendo una especie de edificio, ¿no? Entonces, la planta baja, digamos, los pilares de este edificio de planeación financiera, pues tiene que ver con organizarte, saber cuánto entra, cuánto sale de dinero, ¿no? Tratar de poner una especie de presupuesto, un enfoque, ¿no? Saber cómo queremos destinar nuestro dinero. Esos siguen siendo los cimientos. Y tener un fondo de emergencia, no tener deudas con tarjetas y empezar a ahorrar para nuestro retiro, es la base de ese edificio que vamos a construir. Justamente si ya tenemos todas esa base, entonces viene el cuarto paso que se llama construir. ¿Construir qué? La meta que tú quieras. No es que no puedas tener más metas además del fondo de emergencia y el retiro. Lo que pasa es que primero debes de tener esas metas y ya después puedes decir, oye, ¿sabes qué? Quiero ahorrar para una maestría, quiero poner un negocio, etcétera. Cualquier otra meta que tengamos, si ya hicimos primero el tema de un fondo de emergencia, no tenemos deudas y además estamos ahorrando para nuestro retiro, va a ser mucho más fácil que podamos plantear cualquier otra meta después. Por poner un ejemplo, hay muchos clientes que
casi saliendo de la universidad, me decían, "Ay, Ricardo, es que yo quiero poner un negocio y esa debe de ser ahorita mi principal meta". Se les olvida tener el fondo de emergencia. ¿Qué pasa si no funciona ese negocio? ¿Qué pasa si te quedas más de 3 meses sin ingreso? Te metes usualmente en un problema financiero y es donde tienen que sacar la tarjeta, y la mayoría de las personas que están endeudadas en este país fue por emergencia. Y yo siempre les digo, mira, las emergencias suceden cuando no tienes planeación. Si es una emergencia médica, es porque no planeaste tener un seguro de salud. Si es una emergencia de que te quedaste sin trabajo, es porque no tenías un fondo de emergencia. Entonces, es un poco planear para lo peor que pudiera pasar, y entonces ya puedes ir haciendo cualquier otra meta. De eso se trata el paso cuarto, que es construir cualquier otra meta que tengas. Quiero irme de vacaciones un año, quiero comprar un coche, quiero dar el enganche de una casa. Todo eso es posible, pero es importante tener como una base sólida para que sobre eso podamos plantear nuevas metas. Así es. El siguiente paso es proteger, la protección. Aquí entran los seguros. Los seguros son usados para proteger el patrimonio. Como ya nos decía Ricardo, o sea, hemos conocido muchos casos que están súper endeudados porque en algún momento tuvieron algún problema, alguien en la familia tuvo un problema de salud y hay un malentendido también muy común con el tema de las tarjetas de crédito, que de pronto dicen como, pues yo la tarjeta de crédito la tengo para emergencia. Y de verdad que es muy común que en esa emergencia ya se quedaron endeudadísimos. Entonces, los seguros, eso es lo que hacen, proteger nuestro patrimonio. Entonces, hay personas que dicen como, bueno, yo por eso tengo, no sé, carros o propiedades, y sabemos que cuando surge alguna eventualidad, por decir médica o algún accidente, pues vemos a la gente con la máxima necesidad rematando todas sus cosas para tener esa liquidez, ese capital y enfrentar la emergencia del momento. Entonces, bueno, en temas de seguro, pues salud es muy relevante y pues ya sabemos que lo podemos tener de manera pública o privada, dependiendo también como de dónde nos queremos atender en caso de alguna eventualidad, pero si no, pero siempre es importante como contar con el seguro. En el caso de los que tienen dependientes económicos, es fundamental que el tiempo que dure la dependencia tengan un seguro de vida, porque si no protegen a su familia, sucede que de pronto la cabeza de la familia por alguna situación falta y pues toda la familia se queda bailando porque pues se vuelve como muy complicado cómo seguir pues viviendo día a día, ¿no? Entonces, por eso, por esa parte, así como si tienes dependientes económicos, protege a tu familia, contrata un seguro de vida. Los seguros de vida solititos, así se llaman seguros temporales, son muy económicos. Entonces, realmente tener una protección no implica así de, híjole, eso es carísimo. O sea, vale la pena tenerlo. Y pues ya entre otras cosas, pues si tengo un auto, pues obviamente le voy a comprar un seguro porque me interesa que si de pronto algo le pasa a mi carro, pues el seguro responda. Y lo mismo pasa con la casa, que el tema de la casa de pronto no es como muy común, pero bueno, tomando el ejemplo ahora del huracán, entonces, pues siempre hay que estar como protegidos. En la Ciudad de México, lo que nos pasó con el tema del terremoto, así como mucha gente perdió su casa, que de haber tenido, por ejemplo, tal vez un seguro de vivienda, pues esa pérdida hubiera sido muchísimo menor. Entonces, bueno, el tema de los seguros es protección, solo lo necesario, y pues nunca hay que perderlo de vista, porque si ya estamos haciendo todo este trabajo para construcción de riqueza, de verdad que de pronto por cualquier cosa algo puede suceder, y si no tengo un seguro, pues todo mi trabajo y todo el camino que ya hice en construcción de riqueza, pues adiós, ¿no? Entonces, por eso es importante. El sexto paso, que tiene que ver con maximizar, nosotros siempre les decimos a nuestros clientes que una de las primeras inversiones y posiblemente la más importante que debes de hacer en tu vida es la de tu tiempo. Si realmente quieres volver del dinero un aliado, es importante que conozcas sobre el dinero, cómo ocuparlo, cómo no debes de ocuparlo, cómo evitar caer en fraudes, en estafas. Y este sexto paso de maximizar tiene que ver con, si ya tengo dinero, acercarme a un especialista. Si ya me acerqué al especialista, investigar a ver si es cierto lo que me está diciendo es correcto. Invertir primero nuestro tiempo debe de ser de las inversiones
más importantes que debemos de realizar. Entender un poquito más, buscar libros, ver qué inversiones se pueden hacer hacia el largo plazo, estar en constante comunicación con temas de finanzas. Sabemos, y como más adelante lo vamos a ver con Alfie, que no necesariamente tienen que ser temas complicados. Puede ser en un lenguaje sencillo, pero lo más importante es que hay que entender que sin importar quién seas y a qué te dediques, el resto de tu vida vas a ocupar el dinero. Entonces, es importante, se los puedo garantizar que en 10 años se van a estar acordando, es importante que empecemos a aprender del dinero, porque en el largo plazo puede ser la raíz de muchos males. Entonces, ¿cómo podemos maximizar de mejor forma? Acercándonos a personas que tengan el conocimiento, gente que sea especialista, pero no creer ciegamente. También es importante que nosotros nos metamos a investigar, a averiguar y confirmar que realmente lo que estamos viendo es lo que estamos buscando. Ese es el sexto paso. Y por último, el séptimo paso es seguimiento. La vida financiera siempre cambia, no tenemos una vida financiera estática. Entonces, yo les decía, si tú administras dinero, pues puedes seguir estos 7 pasos, pero vamos a suponer, como alguien está estudiando en la universidad, pues ahorita tal vez como todavía recibe como apoyo familiar, y cuando empiece con su primer trabajo, pues ya van a tener otros ingresos y entonces es momento de hacer un ajuste en mi planeación financiera o nació un hijo o se graduó mi hija de la universidad o ya decidí comprar, sacar una hipoteca. Pues cada que tomemos una decisión financiera o haya un cambio relevante en nuestra vida financiera, hay que hacer como el ajuste o también, por ejemplo, las personas que ya están en etapa de jubilación, ¿cómo puedo administrar ese capital? Entonces, bueno, el seguimiento es eso, así, en términos generales, pues más o menos cada año y medio, 2 años, podemos hacer un replanteamiento de lo que tenemos en estos términos y reajustar. Pero si antes sucede un cambio importante, pues bueno, es tiempo de hacerlo. Entonces, estos son los 7 pasos de las finanzas personales que recomendamos como seguimiento para economía familiar, para finanzas personales, que compartan e involucren a todos los miembros de la familia. Correcto. Yo creo uno de los pasos más importantes, Bren, sobre todo cuando empezamos una vida independiente, digamos, en términos financieros, es que podamos entender, digamos, de qué nos va a servir esto, porque a lo mejor muchas veces lo que le sucede a la mayoría de nuestros clientes es que si estaban en casa de sus padres, hay muchos gastos que no nos damos cuenta y que decimos, no, pues con tanto dinero, con eso lo puedo armar fácilmente. Y no es cierto, a mí me gusta llamarlos gastos fantasma y muchas veces este tipo de temas de dinero no los entendemos porque no nos damos cuenta todo lo que está detrás, ¿no? Digamos, todos esos gastos fantasma que decimos, bueno, pues es que vivo en casa de mis padres, hay un montón de gastos que no vemos y al momento de que nos queremos independizar, de que estamos buscando esa primera oportunidad de salir, digamos, al mundo real, nos damos cuenta que hay muchos gastos que no teníamos en cuenta y por eso es necesario tratar de hacer esa planeación incluso antes de que lo estemos pensando. Por ahí, Brenda y yo en algún momento hicimos un podcast que se llama La vida financiera cuando uno se vuelve independiente y hay muchos gastos que tenemos que aprender a hacer. Creo yo de los más importantes tiene que ver con el famoso 50%, que realmente podamos ser honestos con voy a ganar tanto y máximo este es mi presupuesto, porque muchas veces en esas ocasiones es donde podemos tropezarnos a lo largo de nuestra vida financiera, ¿no? Y necesitamos primero hacer todos esos pasos si es que más adelante queremos ahorrar, invertir o ocupar instrumentos financieros más avanzados. Primero tenemos que empezar por tener autocontrol de nuestras finanzas y por eso la palabra personales. Sí, y la vida financiera, lamentablemente, de pronto sigue como un patrón, ¿no? Así como que cuando tenemos 20 años, en esa década, que es nuestro primer trabajo y todo, es súper común que el error sea como, o me gasto casi todo en estilo de vida porque todavía tengo el apoyo de vivir con mis papás, entonces, o me gasto todo o gasto de más y entonces también les decía como de Empiezo a pronto, conocer que es una deuda con tarjeta.
exacto, de pronto el patrón es como gasto mucho y cuando llego a los 30 años volteo y digo, híjole, ya me eché por lo menos 5, 7 años donde me gasté todo lo que gané, donde no solo no ahorré, sino además debo. Y esta es la importancia de la educación financiera, que muy a tiempo podamos tomar decisiones que nos ayuden a ajustarnos y realmente pues tener un estilo de vida de acuerdo a mis posibilidades, porque ese es otro de los errores. De pronto nos dejamos ir por yo quiero vivir en tal lugar y yo me quiero comprar esa ropa y yo quiero ese coche y mi 50% ya es el 90%. Pues si eso sucede es porque seguramente estoy como teniendo un estilo de vida por encima de lo que en este momento puedo pagar. Entonces, eh, si son si somos muy jóvenes, si son muy jóvenes, pues la vida financiera, que diga, la vida profesional pues va creciendo, ¿no? Y así mismo como mis ingresos y todo eso. Entonces, para todo hay momento, pero hay que tener siempre esto en mente, que no nos pase lo común, que es como, pues no ahorro nada y a los 30 decido qué voy a empezar a hacer, porque por otro lado hay ejemplos de gente que ahorra desde muy, 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 muy joven y que cuando unos están pensando en, ay, ¿ahorrar qué? Estas personas ya dicen como, pues yo ya me puedo ir de viaje o tomar otro tipo de metas financieras más grandes. Entonces, por eso es súper importante que nos eduquemos. Como decía Ricardo, la mejor inversión que podemos hacer es en temas educativos, que nos formemos, que realmente tengamos los elementos para pues tomar las mejores decisiones. Y mira, un cálculo rápido, Bren. Vamos a suponer que, como tú bien dices, créanme que es muy común que llegan clientes con nosotros de 30 y tantos años, voltean a ver y llevan trabajando por lo menos 10 años y no tienen nada ahorrado. Llegan a un cálculo bien sencillo. Si en promedio alguien gana 15,000 pesos por 12 meses, por 10 años, estamos hablando de que por sus manos por lo menos pasó 1,800,000 pesos por sus manos. Y usualmente cuando volteamos a ver 10 años y pasó 1,800,000 por nuestras manos y les preguntamos a nuestros clientes cuánto de eso tienes ahorrado, la respuesta en el 99% de los casos es cero o si acaso tienen lo de la quincena. Entonces es muy importante. Acuérdense que el dinero puede ser nuestro aliado si solo si aprendemos cómo ocuparlo de mejor forma. Así es. Y bueno, ahora que ya hablamos como de los pasos de las finanzas personales, eh, ¿quieres contarnos de esta magia? Sí, creo, es usualmente lo que más nos gusta a todos, pero si no tenemos lo demás, no va a ser suficiente. ¿Qué es el por qué es importante invertir? Porque es importante entender la magia del interés compuesto, que no es otra cosa lo que nosotros llamamos el efecto bola de nieve, ¿no? Fíjense en este caso cómo van cambiando esas líneas, ¿no? Si nada más tenemos en el banco esa que dice 0%, si nos empieza a dar un poquito de ganancia nuestra inversión, si nos da un poco más de inversión, nos tenemos en algo más agresivo. En el largo plazo, la diferencia de saber cómo invertir nuestro capital puede volverse muy importante. Si uno empieza a ahorrar 1,000 pesos desde que uno tiene 20 años y lo hace hasta su edad de retiro, que sería hasta los 45, hasta los 65, pero en total son 45 años, estamos hablando de que alguien pudo ahorrar 540,000 pesos. Nada mal, 540,000 pesos son bastante buenos, considerando que son 33 pesos diarios. Por ahorrar 33 pesos diarios, siempre y cuando nos hagamos ese hábito, terminamos con 540,000 pesos. Pero el hecho de que aprendamos a invertir correctamente nuestro dinero puede ser la diferencia entre el que terminó con 540,000 y el que termina con 21,7 millones de pesos. Entonces, sí es una diferencia importante ver el tema y entender el interés compuesto. Como dice la frase, el que no entiende el interés compuesto se lo paga a alguien más. Entonces, mejor nosotros entendamos la frase de interés compuesto y cómo lo podemos ocupar a nuestro favor. Sí, entenderlo para ganarlo y no para pagarlo. Exacto. Entonces, la invitación es como que le quitemos este mito al dinero, que no le tengamos miedo, que hablemos abiertamente con nuestros padres, con nuestra pareja, con nosotros mismos de dinero, que de pronto, como dice Ricardo, pues nadie va a andar ahí presumiendo sus deudas, al revés, ¿no? O sea, de pronto como que nos gusta presumir el tema de estilo de vida y me fui de vacaciones acá y me compré este coche y así. Y pues ojalá hagamos como una norma
hablar del dinero naturalmente, que podamos hacer planeación financiera naturalmente y yo creo fielmente que podemos cambiar la realidad del país a través de buenos hábitos financieros, que justamente que no seamos parte de esa estadística de las personas que llegan a la etapa de retiro en pobreza y que, bueno, algo importante que en este tema de distribución del 50-20-30, de pronto cuando tenemos asesorías en temas de estilo de vida, yo a veces pregunto como de, oye, ¿y vacaciones? ¿Cuánto gastas en vacaciones? Y también me dicen como, no, pues vacaciones ¿de dónde? Si no me alcanza, no tengo dinero. Pero al mismo tiempo les pregunto, oye, ¿y cuánto pagas de restaurantes? Entonces, o de comida a domicilio. Y resulta que ahí es cuando tienen un monto más grande y les digo, mira, fíjate, si esto no se trata de que dejes de ir a restaurantes, sino que recortes tal vez ese gasto y empieces a hacer ahorro y acumulación para que puedas hacer metas financieras más grandes. Les voy a... Ah, sí, compartiste la pantalla. Perfecto. Aquí vaya una explicación más gráfica de lo que nos decía Ricardo de la diferencia entre invertir y no invertir. Sí, adelante, Bren. No, listo, ya. Ah, súper. Pues miren, por ejemplo, lo que estamos viendo, y con esto vamos cerrando la plática, es una de las recomendaciones que nosotros hacemos de cómo, pues para las finanzas del hogar, cómo deberíamos de invertir en largo plazo, simplificando mucho. Simplemente lo que estamos viendo aquí son las 500 empresas más grandes del mundo, que ustedes conocen, Apple, Amazon, Google, etcétera, y en los últimos 5 años vemos que han crecido un 121%. Las 500 empresas más grandes del mundo, que ustedes a veces lo ven en las noticias como el Standard & Poor's 500. No es otra cosa más que eso, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Si vemos que en los últimos 5 años ha crecido un 121%, quiere decir que cada año un 18%, si hubiéramos invertido en este instrumento, pudimos haber ganado. Entonces vamos a hacer el cálculo que decíamos. Ustedes pueden buscar en internet una calculadora de interés compuesto. Esta es una que me gusta, pero pueden ocupar cualquiera. Y vamos a hacer ese cálculo. Si ocupamos 33 pesos diarios o 1,000 pesos y no un 18%, porque habrá años como el pasado que fue un 29% y otro que son menos un 10%, pero vamos a suponer que en promedio es un 12% y lo hacemos constantemente como un buen hábito, como salir a correr, como alimentarnos bien. Lo empezamos a hacer como un hábito, ahorrar 33 pesos diarios y lo seguimos haciendo de aquí a nuestro retiro. Le damos clic en calcular y vemos que en el largo plazo podemos terminar con cerca de 21.7 millones de pesos y menos del 0.35% de la población de este país hacen eso o pueden hacer eso. ¿Es imposible? No, nada más que requiere mucha disciplina, mucha constancia, no se hace de la noche a la mañana, y el que se los diga les está mintiendo, se requiere mucho esfuerzo y tener esa constancia y disciplina. Esto que estamos viendo aquí es el efecto del interés compuesto. Como vemos el primer año, pues no es tan relevante, 809 pesos, pues a lo mejor no es tanto, pero el siguiente año son 3,000, y luego 7,000, y luego 13,000, y así constantemente se va haciendo ese efecto de interés compuesto. Para los que les gusten las matemáticas, es una función exponencial. Algunos llaman que es la octava maravilla del mundo. No sé por qué le atribuyen esa frase a Albert Einstein, pero dicen que, pues él la dijo, pero no es cierto. Y sí, créanme que es algo bien valioso que podemos tener si aprendemos esta parte de por qué deberíamos de empezar a cuidar esos gastos hormiga, gastos que no necesariamente tendríamos que hacer, y lo vamos haciendo poco a poco en el largo plazo, vamos a tener una diferencia enorme a como tal vez se va a retirar la mayoría de nuestra generación, que el 86% va a ser sin nada o con una pensión de 2,800 pesos, a poder terminar con un patrimonio que nos permita continuar con nuestro estilo de vida. Ay, creo que tienes mute, Bren. Pues esta es la información que queríamos transmitir para que siempre la tengan presente como parte de su administración financiera. Y pues ahora sí, si tienen preguntas, pues este es el momento. Muy bien, muchas gracias, licenciados, por esta charla. Como lo comentaba la licenciada Brenes, es momento de iniciar nuestra sección de preguntas y respuestas, para lo cual leeré las preguntas que se han hecho a través del chat de Facebook.
Patti Félix nos pregunta, ¿de qué forma se podría frenar la afectación de la inflación sobre los ingresos de las familias que viven al día con el salario mínimo? Sí, es una pregunta muy relevante. Gracias, Miguel. Mira, es medianamente complicado. Lo mejor que podemos hacer en estos casos para evitar que nos afecte tanto la inflación, y es una herramienta que está disponible literalmente para el 100% de la población y que puedes ocupar desde 100 pesos, es CETES Directo. La plataforma de CETES Directo te permite meter dinero desde 100 pesos. Tienen un fondo con liquidez diaria que se llama Bondía, que es importante porque pues, lo vamos a ocupar hoy, mañana o el miércoles o el jueves. Entonces podemos disponer de 8:30 a 1 del día todos los días, se tarda en promedio 5 minutos. ¿Para qué nos va a servir tener el capital ahí? Justamente para que no se deprecie tanto, digamos, ¿no? Para que aunque sea conserve, digamos, la inflación, y es algo que podemos hacer desde 100 pesos. Entonces, digamos, está disponible. La recomendación que nosotros hacemos es, pues si hoy recibo capital y no lo voy a ocupar hasta el viernes, no importa, pareciera que no es tan relevante, pero cuando nos hacemos ese hábito en el largo plazo, pues ya aprendimos a que nuestro dinero nunca se deprecie, ¿no? Tal vez una exageración que nosotros solemos, o yo les suelo recomendar a mis clientes es, en tu cuenta trata de tenerla siempre en ceros, manda todo tu dinero a tu fondo de liquidez diaria en CETES Directo, y cuando lo ocupes, entonces en ese momento, en esos 5 minutitos lo retiras, y entonces es laborioso, sí, pero vas a evitar que se deprecie tu dinero. Gracias. Josa Atala nos pregunta, ¿qué conviene más, ahorrar a corto o a largo plazo? Pues como nos decía Ricardo en temas de presupuesto del 50-20-30, en el 20 viene la parte de futuro. Entonces, metas futuras puede ser de corto, de mediano y de largo plazo. Entonces, dentro de mi presupuesto, yo tengo que asignar ese 20% que puedo distribuir en los plazos que necesito. Ahora, como les decíamos, si no tengo fondo de emergencias, como mi primera meta de ahorro es empezar a construir el fondo de emergencias. Ahora, también tiene ciertos plazos, ¿no? Es como que el fondo de emergencias necesita 6 meses de mis gastos fijos, pues órale de aquí a 6 meses. Pues no, o sea, realmente es una meta que puedo Se ir va a haciendo tardar un poco. paso a paso, que puedo hacer en 2 años tal vez, y lo voy construyendo poco a poco. Pero al mismo tiempo, quiero ahorrar porque el próximo año, ahora sí quiero hacer mis vacaciones que he esperado desde hace 10 años, ¿no? Entonces, bueno, al mismo tiempo y a la par voy a hacer mi ahorro para eso. Y también en ese mismo tiempo convive mi ahorro para el retiro. Entonces, en realidad no es que uno sea más importante o menos importante, sino, por ejemplo, ya terminé de construir mi fondo de emergencias. Ah, bueno, entonces ese recurso ya lo puedo utilizar para otra meta financiera, que es lo que decíamos, la parte de construcción. Si ya tengo mis pilares, listo, ya puedo ahorrar para lo que quiera. Muchas gracias, licenciada. Tenemos más preguntas. Eli Flores, del Bachillerato de Veracruz, quiere saber cuál sería el porcentaje destinado para mi ahorro de retiro. Mira, el tradicional que siempre recomendamos es que sea al menos el 10%. Es decir, si en mi primer trabajo empiezo a ganar 10,000 pesos, el ideal sería que fueran al menos 1,000 pesos. Ahora, vamos a suponer que, oye, pero es que además no tengo mi fondo de emergencia. Ok, entonces, si mínimo puedes ahorrar un 10%, lo puedes dividir mitad de mitad. Un 5% que se vaya para tu fondo de emergencia y otro 5% para tu retiro. Pero lo importante es que lo hagas, que no dejes, a veces decimos o despreciamos incluso, es que 100 pesos son muy valiosos. Si nada más tienes 100 pesos, los puedes agregar a tu Afore. No pasa nada. Lo importante es que lo hagamos, ¿no? No despreciar los montos. Es importante, digamos, que lo hagamos. Idealmente el 10%, incluso de 20 a 30 años, sería todavía mejor si pudieran ahorrar hasta un 30%. En la mayoría de los casos es posible porque muchas veces seguimos teniendo apoyo de nuestros padres. Entonces mi recomendación es, si siguen teniendo apoyo de sus padres, y no tienen tantos gastos, traten de que sea un poquito más, si no, al menos el 10%. Licenciados, ¿cómo nos puede ayudar? Bueno, esto lo hicieron los chicos a través del
Messenger del Facebook. ¿Cómo nos puede ayudar el Network a empezar a ahorrar e invertir si somos estudiantes? Como les decía, el tema de planeación, lo que lo que les mostramos hoy, pues realmente esos son como los primeros pasos que pueden tomar. O sea, les decía, empiezan a hacer su registro de gastos, ya lo tienen, ahora vamos a hacer el presupuesto y justo si son estudiantes, el tema, como decía Ricardo, esta plataforma de CETES directo me permite hacer un ahorro, incluso me permite hacer un tema de ahorro recurrente, que me voy a ir un paso atrás. Aunque sean estudiantes, si no están bancarizados, por ejemplo, pueden tener una cuenta bancaria. Los bancos, las instituciones financieras tienen cuentas bancarias sin comisiones, que digo, están topadas a cierto monto, pero por ejemplo, hay bancos que ofrecen cuentas digitales que abres así desde tu celular y listo, ya tienes una cuenta bancaria. Entonces, si tienes una cuenta bancaria, ya puedes empezar, por ejemplo, a hacer tu fondo de emergencias en CETES. Y pues en temas de cómo los podemos apoyar, en Network también ofrecemos el tema de asesoría. Entonces pueden escribirnos y con gusto les damos una asesoría. Muchas gracias. Roberto nos pregunta, ¿es bueno contar con los seguros que ofrecen las tiendas departamentales? Mira, yo te diría, depende, no hay instrumentos buenos o malos. La respuesta sería es si lo vas a necesitar o no, ¿no? Porque a lo mejor uno diría, oye, es que me están ofreciendo el seguro de esto. Y a lo mejor, como decía Bren hace unos momentos, oye, pues yo como estudiante necesitaré un seguro de vida, a lo mejor, pues si no tienes dependientes económicos, posiblemente no. Entonces, creo que ningún instrumento es bueno o malo. Creo sí es importante saber si realmente lo necesitamos o no, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con, no es que sean malos o buenos, la pregunta sería si realmente lo necesitas. Y también, como decía Ricardo anteriormente, no crean como todo lo que les dicen cuando les ofrecen estos productos financieros. Hagan su investigación, porque probablemente en esa Correcto. investigación se dan cuenta que encuentran un seguro como tal vez de un monto mayor y por el mismo costo. Entonces, o sea, por una suma asegurada mayor por el mismo costo. Entonces, vale la pena que hagan esa investigación, que se tomen su tiempo para tomar una decisión financiera que pueda ser adecuada a lo que están buscando. Tenemos más preguntas. Una de ellas es, ¿cómo puedo ayudar a mis papás a disminuir los gastos del hogar? Esa es una muy buena pregunta. Creo que tiene varias respuestas. Yo creo muchas veces de los lugares donde deberíamos de empezar, que es algo relativamente sencillo, hay que empezar por el súper. Muchas veces a muchas personas se les va ahí en el súper desde comida que se termina desperdiciando o se echa a perder. Casi siempre la recomendación es que si vas a hacer súper, nunca vayas con hambre, ¿no? Nunca vayas al súper con hambre porque entonces terminas llevándote cosas de más. Tratar de hacer una lista y creo yo la forma más sencilla, independientemente de los tips de cómo podemos ayudar, es ayudándoles a hacer un registro. Porque muchas veces gastamos porque no sabemos. Y acuérdense que no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, ¿de qué forma les podemos ayudar infinitamente? Ayudándoles a hacer una lista de qué se está gastando en la casa. Con eso, créanme que les vamos a estar ayudando bastante, nada más con el hecho de que vean los números y digan, ah, mira, estamos gastando tanto en esto, tanto en luz, tanto en agua, tanto en Netflix, tanto en Spotify, tanto en etcétera. Con eso ya están dando un gran paso que les pueden ayudar, digamos, porque entonces ya si ven eso, pueden decir dónde hay algunas cosas que se podrían reducir. Y también a través de este registro nos podemos dar cuenta que a veces hay cosas que pagamos y no usamos. Entonces pagamos Correcto. suscripciones o de pronto el paquete este de internet, teléfono y televisión porque trae no sé cuántos canales que no vemos. Entonces esos son costos que podemos ir recortando, pero nos tenemos que involucrar y realmente identificar en qué estamos gastando para saber cómo qué cosas se pueden recortar. José Mesa nos pregunta, ¿con cuánto puedo empezar a invertir en Network? Sí, mira, hay distintas plataformas. Nosotros lo hacemos a través de instituciones financieras.
Entonces, una de ellas, ya dijimos, es CETES directo, lo pueden hacer con 100 pesos. Si quieren invertir en el mercado de valores, lo pueden hacer desde 1,000 pesos. Gracias, Sí, licenciado. Tenemos más preguntas. José Ángel quiere saber cómo crear su fondo de emergencia. ¿Cómo como le les, puede hacer? como les decíamos, pueden empezar a través de CETES Directo, es una muy buena herramienta. Bueno, tenemos por ahí también un episodio del podcast donde les decimos como hay diferentes instituciones financieras que ofrecen aplicaciones que nos ayudan a la construcción del fondo de emergencias. Entonces está Pigo, está DIN, incluso ahora GBM Cash o CETES Directo, que realmente se puede hacer desde cantidades, bueno, CETES en particular, desde 100 pesos. Y lo que nos gusta también de CETES es como la parte de la automatización, que si de pronto a mí se me olvida o no se me olvida, sino que digo, ay, pero se me antojó comprarme esta cosa, mejor no ahorro. Lo que hace la plataforma es que automáticamente cuando yo le indique va a tomar la cantidad que yo le diga de mi cuenta y lo va a poner en CETES. Ahora, un tip para que podamos llegar a metas financieras, ya sea fondo de emergencia o retiro u otras, es que aprovechemos la automatización que los instrumentos financieros nos permiten. Porque cuando estamos muy entusiasmados de ahora sí ya voy a ahorrar, entonces a lo mejor 1, 2, 3 meses lo voy a hacer muy bien, pero ya en el cuarto digo, bueno, igual ni es tan relevante. Entonces sí hay que aprovechar que hay herramientas que me permiten que se vaya haciendo automático. Entonces, en este caso de, pues, échate un clavado a tus números, identifica cuáles son tus esenciales y a partir de eso ten tu número, porque ese número va a ser tu meta y empieza también divide esa meta, ¿ok? O sea, ¿cuánto tiempo me toma? ¿Cuánto puedo ahorrar periódicamente para llegar a esa meta y en cuánto tiempo? Ami Lara pregunta, ¿debemos invertir nuestro ahorro en vez de tenerlo en un banco? Sí, sí, siempre. Digamos, miren, acuérdense que en inversiones hay varios puntos, ¿no? Hay varios grados de volatilidad de las inversiones, pero en general siempre hay que buscar que nuestro dinero nos esté dando un rendimiento. En finanzas, en economía, hay un principio básico que se le llama valor del dinero en el tiempo. ¿Y por qué es tan importante entender esto para finanzas, para economía? El dinero que nos van a dar en 10 años o la misma cantidad de dinero que nos van a dar hoy, siempre el dinero vale más hoy porque el dinero tiene la capacidad de generar más dinero. Entonces, si tienen dinero, hay que buscar de qué forma lo podemos poner a trabajar porque esa es una cualidad única y es el principio de las finanzas y de la economía, que el dinero puede generar más dinero. Se le conoce como valor del dinero en el tiempo. Dinero que tienes hoy vale más que el dinero que te van a dar mañana. Entonces no lo pienses. Si hoy tienes dinero, procura que te pueda generar más. Por si no, acuérdate que en tu contra está la inflación. Si no lo pones a trabajar, entonces la inflación va a hacer que valga menos. Muchas gracias, licenciados. Pues queremos darles este espacio para que nos hablen más a detalle de Networth, cómo contactarlos, dónde se encuentran, qué servicios ofrecen y aparte de esto, que le den un mensaje a los estudiantes de educación media superior y superior. Claro que sí. Miren, en primera nos pueden encontrar en Network, que aquí está escrito, aquí arribita de mí, ¿no? Ahí, network.mx nos pueden encontrar. Nos pueden buscar en redes sociales también como NetworkMX o les pedimos mucho y les recomendamos muchísimo nuestro podcast que se llama El dinero no viene con instrucciones. Siempre lo vamos a platicar en palabras sencillas, en algo que todos podamos ser, digamos, partícipes, porque el dinero en efecto no viene con instrucciones y creo yo empezar justamente en esta edad es algo que para nosotros puede servir muchísimo en el largo plazo. Una de las clases que más se arrepienten los seres humanos de no tener es el tema de finanzas personales. Entonces ustedes aprovechen que tienen esta facilidad. Sí, además, vengo del futuro a decirles que si empiezan desde su primer trabajo, de verdad se lo van a agradecer. Rápidamente les comparto que mi acercamiento a las finanzas personales fue que yo llegué como cliente y llegué endeudada. Y yo sé lo que se siente vivir con el estrés financiero de deber y me arrepentí muchísimo de haber dejado pasar tanto tiempo y no haber ahorrado desde que empecé a trabajar. Entonces,
Si ustedes están por tener su primer trabajo o tal vez ya están en su primer trabajo, de verdad ahorren, inviertan, investiguen, sigan como alimentando esa inquietud de crecer, de invertir. Y algo súper importante que les quiero recomendar es como si van a dar sus primeros pasos en inversiones, asegúrense que son en instrumentos regulados, porque ahora tenemos un acceso a la información infinito y de verdad que en redes nos hemos encontrado a tanta gente que promete riqueza de un día para otro. La riqueza de un día para otro no existe. Entonces, la riqueza se construye. ¿Todos podemos llegar a ser millonarios? Sí. ¿Cómo? A través del tiempo y a través de disciplina. Entonces, también investiguen eso. No confíen en instrumentos no regulados y pues cuiden su dinero, porque finalmente quien trabaja y quien va y hace todo el esfuerzo son ustedes. Entonces, honren su trabajo y sáquenle provecho, generen riqueza. Muchas gracias, licenciados Brenda y Ricardo, por esta charla. Gracias a todas las personas que han participado en la misma. Y bueno, esta tarde me quedo con investigar un poco más sobre los seguros para poder contratar uno de vida. Me hace mucha falta. Es momento de despedirnos e invitarlos a conectarse al quinto y último día de actividades, comenzando a las 11:30 de la mañana y por la tarde en punto de las 5 con el tema Afores y Retiro, en donde nos acompañarán participantes de Citibanamex y de la CONSAR. Antes de irnos, queremos dejarles un video tutorial sobre cómo manejar la app de Alfi para poder realizar sus misiones. Recuerden que hoy es la cuarta, así es que tienen que entrar desde su computadora soyalfi.com o bien desde su celular bajando la aplicación. Les dejamos con este video, nos vemos mañana. Buena tarde. Afores y Retiro, en donde nos acompañarán participantes de Citibanamex y de la CONSAR. Antes de irnos, queremos dejarles un video tutorial sobre cómo manejar en tu computadora o celular, dirígete a la aplicación de Alfi y en la sección de misiones podrás encontrar computadora soyalfi.com o bien desde su celular bajando la aplicación. Les dejamos con este video, nos vemos mañana. Buena tarde. Afores y Retiro, en donde nos acompañarán participantes en tu computadora o celular, dirígete a la aplicación de Alfi y en la sección de misiones podrás encontrar las referentes al primer Congreso de Educación Financiera. Da clic en Empezar para poder tener acceso a el primer reto, que es fondeo colectivo. Ahí encontrarás información relevante que podrá servirte para resolver el test. Encontrarás 5 preguntas que tendrás que contestar correctamente para ganar tu medalla. Ahora en tu perfil puedes continuar jugando y visualizar la medalla que has ganado. ¡Felicidades!